Esta noche, damas y caballeros, en los relatos extra de la semana, les ofrecemos un par de historias que nos han enviado ustedes, por supuesto, cómo no, esperando acompañarles y hacerles un rato más ameno, en lo que yo sigo trabajando para traerles recopilaciones más extensas con más frecuencia cada vez, como la entrega pasada, que tuvimos una recopilación de más de 40 minutos de relatos en escuelas. ¿Ya lo escuchó? Se lo dejo en el primer comentario. Pero por ahora, ¿qué le parece si le doy la bienvenida, dama, bienvenido, caballero? Y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos con Jerónimo Cifuentes. Y para esto, vámonos a Nuevo León, México. Déjame te cuento que cuando íbamos en la preparatoria, estábamos en la prepa 8, allá por el año 2012, fuimos a casa de una amiga de la prepa para hacer un trabajo en equipo que teníamos que entregar. La cuestión es que ninguno de nosotros, de nuestro equipo, había ido anteriormente a su casa, por lo que nos pusimos de acuerdo para irnos juntos en el auto de un amigo. Únicamente éramos 3, entonces no era tanto problema movernos en un auto. Total que nos vimos en la estación del metro Exposición, en el municipio de Guadalupe. Nuestra amiga vivía cerca de Riberas del Río. Nos dio la dirección, por lo que íbamos viendo mi otra amiga y yo la aplicación de mapas. Sin embargo, la chica de la casa, nuestra amiga, nos había dicho que antes de llegar le escribiéramos, porque aparentemente había una indicación en particular que tenía que darnos, pero que según no podía decirnos desde antes, porque ella decía no le entenderíamos hasta que estuviéramos ahí. Solo nos dio la dirección, un aproximado de las cosas que había cerca. Ninguno de nosotros éramos de por ahí. Aún así, no le mandamos mensaje ni le llamamos cuando estábamos a punto de llegar porque, pues, se nos olvidó. Más andábamos con el pendiente de encontrarnos sin tanto problema, ahí en la estación del metro. Una amiga era de más lejos, entonces era lo de menos. Aparte, habíamos visto cómo llegar por el mapa. Sin embargo, cuando llegamos a la calle que nos daría hacia la casa de nuestra amiga, vimos que para llegar, ya medio cerca, había un puente pequeño que atravesaba un canalón que al mismo tiempo creo que era una parte del río La Silla. Nunca había ido por allá. Era una calle a la orilla de este río que daba medio mala espina porque los alrededores eran más árboles, plantas que casas, y ese pedazo de la calle. Revisamos el mapa y teníamos que cruzar ese puente que era peatonal, todo cerrado, un poco ancho, pero estaba tapado como por unas tipo construcciones de acero. Estaban puestas en medio. No sé cómo explicarlo, pero sí las he visto antes en otros lados. Parecían ser del mismo material que el de las boyas amarillas, las que suelen poner en las calles. De hecho, eran del mismo color. Solo que estos eran muchos tubos en forma de la letra L, pero acostada, lo que no nos dejaba pasar. Y ver eso hacía que el llegar con nuestra amiga se pusiera todavía más extraño. Veíamos si podíamos pasar por debajo del puente, cruzando ese río canalón, pero tenía agua en ese momento. Fue entonces que la llamamos, nos contestó y nos dijo lo de que por qué no le avisamos como nos había dicho, que no quería que batalláramos, y luego ya nos dijo por cuál otra calle podíamos irnos. Era un callejón puramente peatonal, algo lejos de ahí. También nos dijo dónde podíamos dejar el auto para que no corriera peligro, y al menos ese callejón no aparecía en los mapas. Hicimos eso y llegamos a la casa de nuestra amiga en unos minutos. Una vez que nos instalamos y empezamos a sacar todo para trabajar, conectando las laptops, nuestra otra amiga le preguntó que por qué estaba todo tapado ese puente, porque parecía ser solamente para la gente de la colonia. Y empezamos a bromear, diciendo que seguro eran colonias rivales y no sé qué. Y luego yo, riéndome con ellos, les dije que seguro era porque cuando llovía, el agua se desbordaba y era peligroso. Al menos ese puente, cuando lo vimos,
Sí estaba un poco por debajo de lo que esperarías de uno. Es decir, yo no lo vi con agua hasta el tope, pero podría apostar a que si el río se llenaba y usabas ese puente como mínimo, te mojabas los pies por completo, por lo bajo que lo construyeron. A lo que mi amiga, la de la casa, dijo que sí. Pero como por acá no llueve tan seguido, no siempre se desborda, no siempre es un problema, pero que sí, era por eso. Y luego nos preguntó que si nos contaba algo, le creeríamos. Interrumpimos lo que estábamos haciendo y le dijimos que sí. No teníamos idea de qué nos iba a contar. Ella nos dijo que como hace unos 10 años, desde ese entonces, 3 niños, quienes eran vecinos de esta colonia, salieron un día de lluvia para salir, jugar, mojarse, ¿no? Pero que la lluvia se había dejado caer con todo, por lo que lamentablemente el agua los arrastró y se fueron con la corriente que se hizo. Para pesar de la familia, los encontraron como 2 días después, como hasta por el municipio de Juárez, sin vida. ¿Qué pasó todo eso tan triste? Nadie sabía que el agua podía subir tanto por ahí y que ese puente no servía de tanto. Fue una tragedia que probablemente se pudo prevenir, pero bueno, pasó ese tiempo, pasaron meses de aquello, y la gente de por ahí empezó a contarse y a ver que en las noches, ya muy tarde, veían a unos niños jugando ahí en ese puente. Los llegaron a ver porque los vecinos que vivían cerca de ahí, en las casas cercanas donde nosotros llegamos al inicio y no sabíamos cómo cruzar el puente, por ahí los escuchaban. Salían a asomarse porque a veces eran las 3 de la mañana y se oían por ahí y ya los veían. Nos dijo que en una ocasión a su mamá le contaron que uno de esos vecinos se acercó para ver de dónde eran, si conocía a esos niños, y que al estar acercándose, los pequeños se bajaron del puente y desaparecieron. Y luego, más gente de por ahí empezó a contar lo mismo. Los vecinos de vez en cuando les dejaban veladoras, pero a veces, por cualquier descuido, se llegaban a hacer incendios, que no pasaban a mucho, pero podía ocurrir. Entonces dejaron de hacer eso. Y luego contaban que en las épocas de lluvia, algunos hijos de los vecinos llegaban a su casa diciéndoles a sus papás que unos niños les habían estado hablando desde abajo del puente, que estaban con medio cuerpo metido debajo del agua y que desde ahí, con poca o mucha corriente, les decían que fueran con ellos. Luego los veían ahí, brincando, subiéndose, bajando del puente, metiéndose al agua, y por fortuna ni uno de los niños quienes los vieron les hicieron caso, sino, imagínense. Fue entonces que decidieron restringir el acceso del puente, solo cuando llovía, principalmente para que los niños no pasaran, no corrieran peligro ni vieran las ánimas de quienes, pues, tristemente, se los había llevado el río. E igualmente también servía taparlo para que en caso de que subiera el agua, nadie lo usara y no ocurrieran más accidentes. Nosotros como que nos costaba creerle, pensamos que solo nos quería asustar. Mi amiga le dijo eso, aunque lo cierto era que yo pensaba que entonces, ¿para qué tendrían todos esos fierros ahí tapando el puente? Entonces llega la mamá de nuestra amiga, la saludamos, y su hija la pone al tanto de lo que estábamos hablando. Y la mamá nos contó que ella nunca había visto a los niños que se aparecían allá, pero que sí le habían contado unos vecinos muy espantados cuando ellos sí los habían visto. Hicieron votaciones, ella participó, a favor de cerrarlo durante las lluvias, y que ella, a pesar de que nunca los vio, sí creía que podía ocurrir, más que nada por la manera que esos niños dejaron este mundo. Como vimos que esto nos lo contaban en serio, les creímos. Seguimos yendo de vez en cuando, por aquellos años, a casa de mi amiga, y pasábamos por pura curiosidad con ella cerca de ese puente, y nos tocó ver que en ocasiones los fierros no estaban ahí, que luego vimos los guardaban en el patio de un vecino de por ahí, quien se ofreció a guardarlos en su casa.
Después lo tapaban, lo volvían a quitar. Y luego ya se empezó a poner un poco más inseguro por esa zona. Por ello no volvimos a ir. Pero ese lugar seguro sigue ahí. Personalmente he ido en varias ocasiones a esta parte de Guadalupe. El problema es que sí, hay varios puentecitos así, puramente peatonales para cruzar el río de una colonia a otra. Y sí, muchas de estas zonas lamentablemente son inseguras. Quizás por ello no pase tanta gente por ahí. Pero algo sí le aseguro, estos puentes, al menos los que yo he conocido, como el de la calle Ribera Mediterránea, y que sí llegué a pasar por ahí en varias ocasiones, siendo de noche, casi siempre lo tenían cerrado con candado. Es un puente pequeño, pero todo cerrado, tanto por arriba, por abajo. Es como una jaula que baja hacia el río y ya cruzas por ahí. En pantalla le dejo una imagen de cómo es este puente que le comento. Sé que hay varios así, distintos cada uno, pero más o menos es así donde están colocados. ¿Qué piensa? ¿Pasaría por ahí de noche? En lo que nos comenta, vámonos hacia Jalisco, México. Luz Méndez nos cuenta lo siguiente. Cuando mi prima y yo comenzamos la universidad, de donde venimos, nos quedaba muy retirada la escuela. Ingresamos a la Universidad Panamericana de Guadalajara, ahí en Zapopan, y decidimos mudarnos juntas. Teníamos un trabajo de medio tiempo, entonces queríamos independizarnos lo más pronto posible. No recuerdo si por la premura o nuestra irresponsabilidad no cotizamos tantos lugares para rentar. Incluso haciendo memoria, creo que nos fuimos por quien nos respondió primero. Y honestamente era una muy buena ubicación, un buen espacio para las dos y a una distancia muy cercana de la escuela. Solo caminábamos un par de calles. Nosotras rentamos en un tipo complejo en la calle Lemonier, la que va de bajada. Creo que aún era la colonia Jocotán. Este lugar era un complejo de departamentos pequeño. Si acaso, eran únicamente 4 en total, 2 en la planta de abajo y 2 arriba. Nosotras nos encontrábamos en uno de los de arriba. Nunca lo confirmé, pero siempre me dio la impresión de que esta era una casa enorme, que la aclimataron de esa forma para hacer el negocio de los departamentos, por la repartición tan peculiar, entradas por todas partes. Era muy curiosa, pero aún así, cada quien tenía su espacio. Vaya, cada departamento. Había mucha privacidad. Estábamos muy separadas de las entradas de los otros. Les digo, era curiosa la distribución del terreno. El punto es que, imagínense, porque esto es importante, para entrar a nuestro departamento, la única forma de ingresar era por una puerta que conectaba con un largo pasillo y hasta el fondo quedaba el otro departamento. Esta puerta era de madera, con llave, seguro, y aparte otra puerta de metal, que también tenía llave. Esta última hacía un escándalo cuando le metías la llave y la abrías, por el material. ¿Por qué les menciono esto? Pues porque mi prima pasan 3 semanas de estar ahí. Ella me dijo una mañana que no había querido asustarme, pero en las noches a ella la despertaba el sonido de la chapa de la puerta de madera, como si alguien la quisiera abrir. No la de su cuarto, sino la de la puerta principal. Ella ya se había levantado en las noches a asomarse, y llegando a la pequeña sala que teníamos, veía a la perilla moviéndose. A ella le daba miedo esto, y se asomaba por una pequeña ventanita que teníamos, donde no daba tanta vista hacia la puerta, pero al menos, si abrían primero la de metal, la ventana se cubría por cómo se abría esta puerta. Sin embargo, a ella se le hacía raro que cada que llegaba a la sala, la perilla dejaba de moverse y la puerta de metal siempre estaba cerrada. Me comentó que le había pasado ya en varias ocasiones y que debía contármelo porque cualquier cosa deberíamos estar atentas. No habría razón, ese complejo tenía buena seguridad. Y le comentamos esto a la señora de la renta, pero ella decía que revisaría las cámaras que tenía al exterior para ver qué ocurría, pero que por el momento ella no había visto nada raro en esos días. Transcurren 2 días de eso, y durante la noche
Yo me dormí pensando en eso que dijo mi prima y me despertó. Luz, ven, despierta. Están intentando abrir otra vez, pero no han abierto la de metal, me dijo mi prima. Yo me levanté rápido, iba descalza para no hacer ni un solo ruido, y al llegar a la sala vi lo que me dijo mi prima. La perilla de la puerta estaba moviéndose desde afuera, como si alguien intentara entrar. Yo no sabía si era lo correcto, pero me acerqué rápido a la puerta, y les prometo que en menos de 2 segundos, que ya estando parada en la puerta, que vi cómo se quedó quieta la perilla, en esos 2 segundos giré la llave que dejábamos pegada en esas noches, abrí, y afuera, todo el pasillo estaba oscuro. Podía ver perfectamente si alguien andaba por ahí, pero ni siquiera era necesario, porque la puerta de metal estaba completamente cerrada, y por ahí no había ningún espacio para meter solamente la mano y tomar la perilla. No había manera, no tenía sentido. Mi prima y yo nos quedamos viendo entre nosotras, y no tuvimos más de otra más que volver a cerrar y decirnos para nuestra tranquilidad, a medias, que al menos no había sido nadie vivo. Me daba miedo estar ahí parada, hablando ya de aparecidos, agarrando la misma perilla que habían estado intentando abrir. Y nos acostamos juntas por el miedo, hablando de qué le íbamos a decir a la señora de la renta, bromeando con que si nos hacía descuento por el tema paranormal. Y ya nos dormimos. Eso me comentó mi prima. Cuando ocurría, solo pasaba una vez por noche. Y fue cierto. Nosotras no le quisimos comentar aún a la señora de la renta, porque pasaron 3 días más sin que ocurriera aquello de la puerta, hasta que a la 4ª noche yo estaba dormida cuando... Luz, oye, despiértate, mira, ven a ver esto. Me siento en la cama, asustada, y mi prima se paró, me esperó en la puerta, parada, viendo hacia afuera del cuarto, todo apagado, y eso me preocupó. Ahora se veía más espantada que en las noches anteriores. Y cuando llego a la puerta del cuarto, me di cuenta de que no escuchaba la perilla como en las ocasiones pasadas, pero en el pasillo veo que estaban las sillas, que eran 4, un buró de la sala, esos 5 muebles acomodados en fila, desde la puerta principal hasta un pequeño cuartito que era como una bodega, donde apenas si podría caber una de nosotras de pie. Le pregunté a mi prima que si había sido ella, pero cuando le pregunté eso, me volteó a ver con una cara de respuesta. Obviamente no fue ella. No tendría esa cara de espanto. Y ahí nos quedamos viendo eso, con todo apagado. Yo tenía miedo de que alguien saliera de repente de la cocina, de la sala, y mi prima se adelanta a que yo le dijera algo de eso que pensaba en ese momento, porque me dice que todo el departamento estaba solo. Nadie había entrado, pero ella se despertó cuando escuchó que estaban arrastrando los muebles. Se levantó y vio eso, con todo callado, con todo cerrado. No tenía idea de qué hacer. Me acuerdo que le tomé foto a eso y se la mandé a la señora de la renta. Me daba pena porque ya era la 1 de la mañana, pero no me podía esperar. Y mientras le escribía un mensaje a la señora contándole lo que pasó, mi prima encendió la luz del pasillo, diciendo que no nos íbamos a dejar, que seguro algo había en esa bodega, que si no era una persona con vida lo que quisiera entrar, por algo se quería meter al departamento y que algo tenía ese cuarto. Caminó a la puerta, encendiendo las demás luces, quitando el buró de la entrada a la bodega que tapaba por completo ahí. Abrió. Nosotras habíamos guardado solamente una bolsa de estas de basura, grandes. Teníamos ahí pura ropa de invierno. Y al sacarla, nos dimos cuenta de que había un tapete. Lo quitamos. Y abajo, solamente esa parte del departamento estaba hecha de madera. Había una puertita muy discreta, de madera igualmente, que solo porque mi prima tenía uñas largas la pudo levantar en ese momento y ahí había una pequeña manija de metal,
ya oxidada. Ella voltea a verme y levanta esa pequeña manija, y había un espacio pequeño donde solamente había una bolsita de tela color azul oscura, toda llena de polvo, como del tamaño para guardar solamente 2 naranjas y ya. Ella la tomó, la sacó de ahí, buscó con la mano en ese pocito, pero dijo que era solo eso. Trajo la bolsita al pasillo, lo puso en el suelo, me agaché con ella, y cuando le quitó un pequeño listón que la mantenía cerrada, al abrirla, dijo que tenía pura tierra blanca. Yo sé que es en lo que están pensando que era, pero nosotras, hasta ese momento, nunca habíamos visto lo que sé que es en lo que están pensando. Nunca, ni cómo guardaban aquello, nada. Por lo que mi prima, cuando me dice esto, y yo sí empecé ya a hacerme la idea de lo que era, pero ella no la piensa y mete la mano a la bolsa, la empieza a mover, y a mí me sorprendió que lo hiciera porque, les digo, en ese momento yo ya estaba pensando en que aquello eran las cenizas de una persona fallecida, y la veía con la boca abierta para que luego mi prima sacara la mano y de adentro sacó 3 cadenas de oro, algo gruesas, y me dijo que con razón estaba pesada. Ella estaba emocionada, diciéndome que podíamos venderlas si no eran de nadie, si la de la renta no nos comentaba de eso, no pasaba nada. Y ahí yo le dije a mi prima que en donde metió la mano eran cenizas. Ella se levantó gritando, se fue a lavar las manos, pero no estaba tan asustada como a lo mejor yo lo estaría si hubiera metido la mano en unas cenizas. Y ambas estuvimos de acuerdo en que quien sea que estuviera intentando abrir en las noches, seguro era la persona cremada. Y como nos emocionamos un poco con el tema de las cadenas, no nos dio tanto miedo en ese momento. Para nuestra sorpresa, la señora de la renta me preguntó en ese momento por mensaje que si me podía llamar. Le pregunté a mi prima y ella me dijo que sí, que le respondiera que sí. Me llamó y cuando me preguntó que qué pasó, yo ya le conté bien todo lo que nos había estado pasando. Y mi prima me hacía con señas de que le contara lo de las cenizas y lo de la cadena no, que me lo guardara. Le conté lo de los muebles, lo del cuartito, y cuando llegué a la parte de las cenizas, la señora, bien sorprendida por eso, me dijo que quizás habían dejado eso ahí porque esa propiedad había pertenecido a una familia que se fue de Jalisco, porque sus parientes, la mayoría, tenían negocios algo extraños, nada buenos, dejémoslo así. Empezaron a huir, remataron las casas y la señora de la renta aprovechó. Y fue ahí que algo me decía que tenía que contarle lo de las cadenas, cosa que hice, y mi prima me vio algo molesta, pero la señora me dijo que seguro ya ni se acordaban de que esas cadenas estarían ahí. Si no se acordaron de las cenizas, mucho menos de eso. Que las vendiéramos y tomáramos eso, si queríamos, como una compensación por el susto que nos dieron, disculpándose con nosotros porque dijo que no tenía idea de que eso ocurría, pero ahora entendía por qué solo en ese departamento la gente no duraba mucho, mas nunca le habían contado como nosotras. Eso nos alivianó muchísimo. Vendimos las cadenas. Lo de las cenizas no sabíamos qué hacer. No teníamos idea de si tirarlas era la mejor opción, si había sido buena persona, mala, y se las llevamos a un sacerdote, a lo que él nos dijo que buscaría qué hacer con ellas. Fue lo más apto que pudimos hacer, y esa fue la solución a lo que nos pasó, ya que no volvieron a intentar abrir la puerta del departamento. El tema de las urnas, las cenizas, no tiene por qué ser algo necesariamente negativo, aterrador, paranormal, siempre va a depender del contexto de un montón de cosas, de la vida o de lo que pasó después de que dejó este mundo. Y en camino viene una entrega de este tema, ¿le parece?
Acabo de estrenar un video de exploración por pueblos fantasmas, abandonados completamente. El cómo son y el por qué se quedaron así, se los explico en el enlace del primer comentario. Espero disfruten al igual que yo de esta nueva etapa para mi segundo canal. Muchas gracias por tanto apoyo. Y si les ha pasado algo parecido, cuéntenos, que será como siempre un placer conocer y contar su historia por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.